Seguramente lo has sentido, ese peso invisible. Cambias de ciudad, de pareja, de trabajo, pero emocionalmente sigues en el mismo lugar, como si estuvieras atrapado en un guión que tú no escribiste. Logras cosas, pero todo se siente vacío. Intentas relajarte, pero aparece la culpa. Buscas amor, pero no sabes recibirlo sin esforzarte por merecerlo. Y lo más desconcertante, no puedes explicar por qué. Tal vez no se trata de lo que vives hoy, sino de algo más profundo, algo heredado, no dicho, no visto. Carl Jung creía que las fuerzas más poderosas en tu vida son aquellas que ni siquiera sabes que están ahí. Y para muchos, esa fuerza oculta tiene nombre: la herida materna. No se trata de lo que tu madre hizo o no hizo, sino de cómo su presencia o su ausencia moldeó tu forma de ver el mundo y de verte a ti mismo. Esas huellas invisibles se vuelven lentes, distorsionan la forma en que te valoras, en que amas, en que te permites descansar. Este video no viene a señalar culpables, viene a cuestionar todo lo que creías saber sobre el valor propio, la identidad y la autonomía emocional. Queremos mostrar cómo muchas personas viven intentando demostrar que valen algo, cómo confunden culpa con amor y cómo esos patrones infantiles siguen dirigiendo decisiones adultas. Pero más allá del análisis, hay una salida, y no pasa por rechazar el pasado, sino por recuperar tu voz. Descubrirás por qué libertad puede sentirse peligrosa, por qué descansar da culpa, por qué el amor sin sacrificio te parece falso. Y todo eso tiene raíz. No es tu esencia, es tu historia no resuelta. Y si llegaste hasta aquí, puede que estés listo para escuchar una verdad que has estado evitando. Y que tal vez sea justo la claridad que tanto has buscado. Vamos a comenzar. La mayoría cree que su infancia ya quedó atrás, pero para muchos sigue dictando en silencio cada paso que dan. Carl Jung entendía que la madre no es solo un recuerdo del pasado, es la tinta invisible en las primeras páginas de tu identidad. La forma en que te sostuvo, te habló o incluso te miró, se volvió tu espejo. Si creciste con afecto y presencia emocional, es probable que veas el mundo como un lugar seguro. Pero si el amor venía mezclado con juicio o ausencia, tal vez aprendiste a dudar de tu valor, incluso antes de saber pronunciar tu nombre. No se trata de culpas, se trata de descifrar el plano que te construyó. Imagina crecer en un hogar donde el cariño tenía condiciones. Compórtate, no hagas ruido, quédate chiquito. Un niño no entiende eso como regla, lo absorbe como realidad. Si soy silencioso, estaré a salvo. Si agrado, seré querido. Estos patrones psicológicos no desaparecen con la edad. Maduran contigo, te acostumbras a empleos donde no te ven, a relaciones donde das más de lo que recibes, amistades donde solo eres tolerado, no valorado. La herida materna no siempre es una cicatriz. A veces es una voz que susurra: eres demasiado o nunca serás suficiente. Y lo más triste es que muchos creen que esa voz es suya, cuando en realidad es heredada. En hogares de bajos recursos, la madre suele ser todo: cuidadora, proveedora, defensora. Pero también es humana, y muchas veces arrastra sus propios dolores no resueltos. Tal vez tuvo que renunciar a sus sueños para sobrevivir. Tal vez su ausencia emocional no fue por frialdad, sino por agotamiento. Si creciste viendo a tu madre sufrir en silencio, probablemente aprendiste a hacer lo mismo, a cargar pesos que no te pertenecen. Jung advertía: lo que no hacemos consciente nos controla. Esa necesidad de sobretrabajar, ese miedo al conflicto, esa incapacidad de descansar, puede que no sean tuyos. Pueden ser estrategias de supervivencia heredadas por la vía materna,
Un niño que veía llorar a su madre en secreto puede crecer creyendo que debe ser fuerte a toda costa. Una niña que se sintió ignorada puede convertirse en la mujer que da sin parar solo para sentirse vista. Estas distorsiones no son decisiones racionales, se tejen en el sistema nervioso, en la forma en que respiras, en cómo amas, en cómo reaccionas. Por eso, sanar la infancia no es revolver el pasado por drama, es recuperar el presente. Muchas cosas que llamas tu personalidad son en realidad respuestas adaptativas. No las elegiste, las aprendiste, pero ahora es momento de preguntar, ¿todavía te sirven? El trabajo con la sombra empieza aquí, no en la oscuridad, sino en la raíz de la luz, tus primeros vínculos. La energía inconsciente de tu madre no vive solo en la memoria, vive en tus expectativas, en tus reacciones, en tus silencios. Cada vez que callas lo que piensas, que cedes donde duele, que te quedas en un lugar que te pesa, pregúntate, ¿quién me enseñó que esto era normal? Porque puede que esa respuesta te lleve de vuelta a alguien que un día te dijo, pórtate bien. Y tú lo entendiste como desaparece. Jung nunca culpó a las madres. Solo dijo que todos cargamos impresiones emocionales que no pedimos. El primer paso es aprender a verlas. Una señal común, la duda constante de ti mismo. Por fuera, pareces seguro. Por dentro, te sientes como un impostor. ¿Por qué? Porque tal vez de niño fuiste reflejado por alguien que no te vio con claridad. O peor, que solo te miraba cuando llenabas sus necesidades emocionales. Eso fractura tu identidad. Una parte de ti actúa, la otra se esconde, y ningún logro arregla esa fractura hasta que encuentras al niño interior y le dices, te veo, incluso cuando nadie más lo hizo. Ahí empieza la sanación emocional, no corrigiendo, sino reconociendo. Quienes crecieron en entornos de sobrevivencia desarrollan una lealtad profunda al sufrimiento. Te sientes culpable por desear paz, te sientes egoísta por decir que no, pero esa culpa no viene de tu alma. Viene del eco de un sistema que te enseñó a abandonarte para sentir que valías. Jung llamó a eso la traición del sí mismo. Y hasta que no rompas ese ciclo, seguirás saboteando tu libertad sin darte cuenta. Esto no es solo teoría, es concreto. La próxima vez que sientas rechazo por descansar o por disfrutar, detente, pregunta, ¿qué regla estoy obedeciendo ahora y de quién es esa regla? Ahí empieza la liberación real. Y lo más doloroso es esto. Muchos de los mensajes que más te hirieron no fueron dichas en voz alta, fueron sentidas. Un suspiro, una mirada distante, una sonrisa que nunca llegó. Internalizaste esos silencios. Te enseñaron quién podías ser y quién no. Pero, ¿y si esas lecciones estaban equivocadas? ¿Y si ser demasiado solo era ser tú? Jung creía que la verdadera sanación comienza cuando cuestionamos las primeras verdades que nos dieron, porque detrás de cada limitación heredada hay una posibilidad olvidada, una voz que te susurra, ya no tienes que vivir ese guión, y en la próxima sección revelaremos cómo ese guión silencioso sigue escribiendo tu vida sin que lo notes. Tú crees que estás eligiendo libremente, pero ¿y si muchas de tus decisiones fueran en realidad ecos? ¿Y si cada vez que dudas, pides perdón de más o te encoges, no estás actuando con libertad, sino obedeciendo una voz que ni siquiera es tuya? Carl Jung advirtió, lo que no hacemos consciente se convierte en destino. Y para muchos, ese destino tiene un tono familiar, el tono emocional del hogar donde crecieron, ese que decía, no seas problema, o sé amable, aunque duela. No eran solo frases, eran guiones, y aunque hayas cambiado de ciudad, de trabajo, de vida, esa voz invisible puede seguir diciendo, no decepciones, no pidas tanto,
La herida materna no siempre se manifiesta en traumas evidentes. Muchas veces vive en lo sutil. Cancelas tus necesidades para evitar conflictos, te haces pequeño frente a figuras de autoridad o sientes un impulso de salvar a otros aunque te destruyas en el intento. Estos comportamientos no son al azar. Son residuos emocionales que habitan no solo en tus pensamientos, sino en tu sistema nervioso. Jung los llamó complejos, nudos emocionales que se forman en la infancia, casi siempre alrededor de quienes nos cuidaron. Cuando sientes culpa o miedo al decir tu verdad, no es que seas débil. Es que estás escuchando una herencia emocional no procesada. Lo más peligroso es que estos patrones internos suelen ser premiados por la sociedad. Te dicen que eres noble, servicial, fácil de tratar, pero por dentro te sientes invisible, porque una parte de ti sabe: agradar no es lo mismo que ser conocido. Y ser útil no equivale a ser amado. Sin embargo, romper con ese patrón da miedo. ¿Por qué? Porque tu supervivencia inicial dependía de complacer. Aprendiste que tu seguridad emocional venía de mantener contenta a tu madre. Y eso creó una creencia profunda e inconsciente: si la molesto, pierdo el vínculo. Por eso, incluso de adulto, temes que decir tu verdad sea igual a quedarte solo. Vamos a lo concreto. ¿En tu trabajo das de más solo para sentirte suficiente? ¿En tus relaciones supones el rol de cuidador emocional? No son rasgos de personalidad, son roles heredados. El trabajo con la sombra no se trata de culpar a tu madre, sino de entender cómo te convertiste en lo que necesitabas ser para recibir afecto. Y después preguntar: ¿esto sigue siendo necesario? Muchos de los patrones que repites hoy son ecos de dinámicas emocionales pasadas. No es coincidencia, es condicionamiento. Y si nunca cuestionas el origen de tus impulsos, terminarás creyendo que tu dolor es parte de tu identidad. Jung enseñaba que la libertad comienza cuando reconoces lo que te habita. Esa voz que susurra: no puedes, no estás listo, nunca serás suficiente. No nació contigo. Tal vez viene de la ansiedad de tu madre, de su vergüenza, de su silencio. Quizás nunca lo dijo, pero lo sentiste. En su respiración, en su distracción, en cómo se tensaba cuando tú mostrabas demasiado. Los niños sienten antes de entender palabras. Tú sabías qué partes de ti eran seguras de mostrar y cuáles no. Hoy, de adulto, te censuras sin notarlo. No porque estés roto, sino porque te entrenaste para sobrevivir en un entorno emocional frágil. Y ese entrenamiento no fue un error. Fue inteligencia emocional al servicio de la supervivencia, pero lo que antes te protegía ahora puede estar limitándote. Hay adultos atrapados en roles que nunca eligieron: el que soluciona, el que complace, el que calla, y luego se preguntan por qué todo se siente tan pesado. Una de las cadenas más invisibles y poderosas que se heredan es la culpa tóxica. Te sientes mal por pedir descanso, por decir no, por querer algo más. Pero esa culpa no es una alarma moral. Muchas veces es una señal de que estás rompiendo un pacto emocional que nunca fue tuyo. No hay que romantizar este proceso. Desaprender lo heredado es incómodo. Dudas de ti mismo. Te sientes como un mal hijo, aunque estés tomando decisiones sanas. Esa es la señal de que estás tocando el núcleo. La mente se resiste cuando siente que su identidad está siendo amenazada, pero el cuerpo lo sabe, se tensa, se encoge, se alarma, no porque haya peligro, sino porque no conoce la libertad. Y la libertad no siempre se siente gloriosa, a veces es confusa. Pero cada vez que eliges tu voz en lugar del eco, recuperas una parte de ti, una verdad por vez. Y aquí viene la paradoja: cuanto más haces las paces con esa voz heredada, menos poder tiene. Dejas de necesitar aprobación, dejas de temer el rechazo.
comienzas a sentirte completo, no porque tu madre cambió, sino porque tú lo hiciste. Jung decía que el inconsciente puede volverse un guía, pero solo cuando lo enfrentamos. Eso significa que la misma voz que antes saboteaba tu vida puede convertirse en una señal, ya no para obedecer, sino para despertar. Y en la próxima sección exploraremos el paso más profundo de todos, convertirte en tu propio padre, tu propia voz, tu propio refugio. Llega un momento, silencioso, denso, en el que te das cuenta. Has estado viviendo una vida que no es realmente tuya, no porque la hayas elegido, sino porque la heredaste. Las reglas, el silencio, la identidad. Carl Jung llamó al camino para salir de esa repetición individuación, el proceso psicológico de convertirte en quien realmente eres, no en quien te enseñaron a ser. Y que no te engañe el nombre, este camino no es suave ni romántico, es crudo, desorientador, porque te obliga a hacerte la pregunta que la mayoría evita toda la vida. ¿Quién soy sin los roles que desempeño para los demás? No es una pregunta de rebeldía, es una pregunta de autoría. La individuación no comienza con gestos grandiosos, comienza con notar. Notar cuando ríes por algo que no te hace gracia. Cuando dices sí queriendo decir no, cuando toleras lo que en el fondo te agota. Esos pequeños momentos revelan cuánto de tu vida aún sigue guiado por guiones inconscientes. Y la mayoría de esos guiones se remontan a la infancia, al clima emocional que crearon tus cuidadores. Te elogiaban por ser fácil, te corregían por ser ruidoso, te premiaban por desaparecer. Así aprendiste. Mantente pequeño para ser amado, y ahora estás deshaciendo ese nudo, hilo por hilo. Lento, pero vital. Esta travesía es aún más dura para quienes crecieron en hogares donde la supervivencia pesaba más que la expresión. Si tu madre estaba agotada, emocionalmente ausente o atrapada en su propio dolor, tú te convertiste en lo que ella necesitaba, no en lo que realmente eras. Eso no es amor, es sustitución. Y décadas después te preguntas por qué todo se siente desconectado, insatisfactorio, como si algo faltara siempre. La respuesta no está en lograr más, sino en sanar emocionalmente. Y eso empieza cuando dejas de huir de tus necesidades no atendidas y comienzas a responderlas tú. No es egoísmo. Es renacimiento psicológico, es volver a criar las partes de ti que ella no alcanzó. La verdadera individuación consiste en aprender a sentir tus deseos sin vergüenza, desear alegría sin culpa, sentirte seguro en tu propia compañía y sí, en maternarte a ti mismo. No con perfección, sino con paciencia. Te das lo que antes suplicabas: validación, espacio, protección. Ya no necesitas que te rescaten, ya no confundes sacrificio con afecto. Este cambio no es teórico, es físico. Se siente en la columna cuando dices que no, en el pecho cuando respiras sin disculparte, en el corazón cuando por fin comprendes: ya no tengo que cargar lo que nunca fue mío. Habrá días en los que regreses a los viejos hábitos, te volverás a encoger, volverás a dar de más. Sentirás culpa solo por existir. Está bien, la individuación no es una línea recta, es una espiral. Cada vuelta te lleva más profundo, no más lejos. Y cuanto más profundo vas, más compasión encuentras, no solo hacia ti, sino hacia tu madre también. Comienzas a verla no como villana ni santa, sino como una mujer, incompleta, herida, haciendo lo mejor que pudo. Y al ver su humanidad, liberas la tuya. El hechizo se rompe, el ciclo se suaviza. Finalmente, respiras. La transformación más poderosa ocurre cuando dejas de proyectar tus necesidades no resueltas en los demás. Ya no necesitas una pareja que repare tus partes rotas. Ya no esperas que tu jefe te dé la aprobación que tu madre no pudo. Aquí termina la dependencia emocional. Te conviertes en tu propio refugio, tu propia autoridad, tu propia voz.
Y cuando tu interior se alinea, atraes personas que reflejan tu verdad, no tu trauma. Así funciona la sanación generacional, no enfrentando el pasado con rabia, sino negándote a repetirlo en automático. Una elección a la vez, una respiración a la vez. Aquí tienes una práctica. Cuando te abrume la culpa, pregúntate: ¿de quién es la historia que estoy repitiendo? Cuando temas ser visto, susúrrate: ya no soy ese niño. Cuando anheles amor, recuérdate: ya no tengo que ganármelo. No son afirmaciones, son reajustes internos. Poco a poco, reescribes tu guión. Dejas de vivir como el personaje que tu familia necesitaba y comienzas a escribir tu propia historia. Jung nunca prometió libertad sin incomodidad, pero sí prometió que al enfrentar el inconsciente, este deja de ser una prisión y se convierte en guía. Empiezas a liderar, ya no a reaccionar. Y aquí es donde comienza tu historia real, no la que te impusieron, sino la que tú eliges. Aún sentirás ecos del pasado, pero ya no gobernarán tu presente. Aún recordarás el dolor, pero no dominará tu voz. Te vuelves narrador, escultor, madre de tu niño interior. Honras lo que vino antes, pero ya no te arrodillas ante ello. Porque sanar no significa borrar tu historia, significa elegir tu rumbo. Y ahora que recuperaste la pluma, la próxima página es tuya. En la última sección conectaremos todo lo aprendido para un cierre claro y poderoso. Cómo comenzar a escribir tu vida con claridad, valentía y libertad consciente. Tú nunca estuviste roto, solo fuiste condicionado. Las expectativas invisibles, la culpa heredada, los papeles silenciosos que asumiste solo para sentirte querido, no fueron tu culpa. Pero ahora sí son tu responsabilidad. Y eso no es una carga, es tu poder. Carl Jung enseñó que no somos lo que nos ocurrió, sino lo que elegimos llegar a ser. Y ahora tienes una decisión frente a ti. Seguir repitiendo la historia escrita por el miedo, el silencio y la supervivencia. O empezar a escribir una nueva, nacida desde la conciencia, la fuerza y la verdad. No tienes que sanar todo de una vez. No necesitas enfrentar a tu madre ni reescribir tu infancia. Pero sí necesitas detenerte y preguntarte: ¿qué partes de mí siguen esperando ser vistas? ¿Qué hábitos aún cargo que ya no representan quién soy hoy? ¿Y quién podría llegar a ser si dejara de vivir para agradar y comenzara a vivir desde mi verdad? Este video no fue solo para entender tu pasado, fue una invitación a recuperar tu capacidad de decisión, a maternarte con compasión, a romper los patrones no con violencia, sino con lucidez, y a recordar: tú no eres el eco, eres la voz. Si algo de este viaje resonó dentro de ti, respira profundo y da el siguiente paso. Suscríbete al canal, activa la campanita y sigue caminando con nosotros, porque esto apenas comienza. Sigamos descubriendo la verdad, juntos.